Voy a comenzar por el profesor Fabio Fernández. Para aquellos que no recuerdan de quién se trata, cuál es la relevancia del personaje, por qué se le conoció en redes sociales, por qué se convirtió en un célebre exponente de cosas que muchos pensábamos, me incluyo, pero que nadie tenía, digamos, la oportunidad de decirlo en la mesa redonda, de decirlo con el altavoz castrista. Pues este fue aquel episodio del profesor Fabio que se volvió extremadamente viral. Les digo extremadamente, ha sido indudablemente uno de los videos, por lo menos desde mi página, solamente desde mi página de Facebook. Imagínense usted cuando usted suma, ¿no?, el cómputo, todas las demás páginas que publican contenido noticioso, cubano o no, incluye ahí Cibercuba, incluye a Cubita Now, incluye a, qué sé yo, todos los demás influencers, personajes públicos, y va a tener en cuenta cuántos millones de veces fue visto este video, porque yo saco la cuenta solamente desde mi página, 1.1 millones. Si usted lo busca ahora mismo en Ernesto Morales News, se va a dar cuenta de que no le estoy engañando. ¿Recuerdan este episodio, verdad? Mira, yo a lo mejor no te respondo la pregunta tal y como tú la has formulado. Bueno, a ver, yo dije, cuidado con el tiempo, pero pueden ser más explícitos. Indisciplinados. El patriotismo cubano hoy está siendo impugnado. Es evidente, por lo menos para mí. Sí, se ha perdido el orgullo por ser cubano. Yo todos los días tengo acceso a los estados de WhatsApp de muchos de mis estudiantes, que tienen mis contactos y yo los de ellos. Y hay muchísimos estados en tono de chiste que comparten mis estudiantes, que la matriz central es: qué terrible haber nacido en Cuba y qué feliz voy a ser cuando no esté en Cuba. Y eso es una matriz cultural conectada con un escenario real, concreto, que explica que ahora mismo puede haber gente cruzando el río Bravo rumbo norte. Sí, son problemas objetivos que están ahí. Y para mí, la combinación respecto a cómo construir un proyecto de país exitoso, próspero para sus ciudadanos, capaz de entender la pluralidad y la diversidad que marca la realidad que es Cuba, al mismo tiempo, ese patriotismo está impugnado por la profunda crisis que ahora mismo marca la realidad del país. Lo más increíble de todo es que él está haciendo un análisis académico, él está haciendo un análisis teórico, conceptual, de esa falta de identificación o de esa falta de orgullo con lo que es ser cubano, y está diciendo algo que puede parecer muy obvio en otras latitudes, pero que en este contexto es incluso hasta peligroso, ¿no? Porque si no, no hubiera sido noticia. Yo dudo mucho, pero dudo extremadamente que se vaya a volver viral un video de un profesor de historia en Argentina, por ejemplo, que sea anti-Milei, que salga y diga: ahora mismo los argentinos no sentimos orgullo, y que lo diga en la televisión pública. Probablemente lo vean 2 o 3 personas y lo compartan, pero no se va a volver el fenómeno que fue este video, porque alguien se atreviera a decirle esto a Oliver Zamora en la mesa redonda, ¿verdad? Lo increíble es que él está hablando ahí de pugnas internas, o está hablando de falta de identificación, y está hablando de construir una sociedad más inclusiva donde la pluralidad gane terreno, y él está siendo víctima precisamente ahora de toda esa antítesis, de todo lo opuesto a lo que él estaba esbozando aquí como lo que debería construirse, ¿no? O sea, él es el mejor ejemplo ahora de lo que él ahí estaba denunciando. Porque el patriotismo no podemos conectarlo exclusivamente a la idea de la resistencia heroica y aquí estamos resistiendo como los mambises. No. Eso es patriotismo y es un componente importante del patriotismo, pero la patria también es construcción de futuro, cristalización de sueños. Yo sigo creyendo, y esto lo he defendido en el pasado y lo voy a defender ahora, que esta es la intervención más trascendental que ha tenido esa mesa redonda probablemente en su historia. No creo que haya habido una intervención más inteligente, más aguda, más feroz. Olvídense que eso es algo que muchas veces yo suelo recomendarles a ustedes. Olvídense de la tribu, olvídense del partido, olvídense de quién es el personaje. A mí no me interesa si él carga agua desde una turbina, si él es un favorecido, si él es arte o parte. A mí me interesa lo que está diciendo. Y lo que está diciendo caló de una forma brutal en muchas de las personas que lo vieron, Realizaciones colectivas. Y el orgullo de ser cubanos se construye no solamente desde la alusión
al pasado glorioso vivido, sino también desde el presente y el futuro de éxitos y de prosperidad que podemos materializar. Traducido para aquellos que quizás no comprendan determinados recursos lingüísticos que él está utilizando, usted no puede sentir orgullo de su patria y de su historia cuando usted está muriéndose de hambre. Es tan sencillo como eso. Yo se lo acabo de resumir en apenas una oración con un par de subordinadas. Es muy difícil, por no decir imposible, que usted sienta orgullo de llamarse cubano cuando usted no tiene electricidad mañana, tarde y noche. Es extremadamente difícil tirar de la historia y tirar de Antonio Maceo y de José Martí, de Guillermo Moncada y de Ignacio Agramonte, ¿verdad? Resulta extremadamente difícil que a usted le inflamen con que si Julio Antonio Mella, con que si Abel Santamaría, para no caer ya en todos estos que son más recientes y que coadyuvaron de cierto modo a lo que se está viviendo hoy. No, si usted lo quiere ver como aquella dignidad de la que nos hablaban de Julio Antonio Mella o de Rubén Martínez Villena, si usted se identifica con todo eso, yo me estoy refiriendo a esos en particular. Es una tarea casi perdida inflamarle a usted el orgullo cuando su día a día, su cotidianidad es un fracaso monumental. Y cuando se ha ido desmigajando todo orgullo, entre otras cosas, porque usted se ha ido quedando solo, porque usted mira su barrio y usted dice, soy uno de los pocos que no se ha ido, uno de los pocos jóvenes, digamos. Queda fulanita, menganito, porque además todo el mundo en Cuba se conoce, ¿verdad? En todos los barrios todo el mundo conoce a quién. Queda mengano y sutana porque están viejos, tienen 80 y tantos años. Queda fulano porque está en una silla de ruedas y le sería muy difícil, por ejemplo, aún algunos en silla de ruedas han hecho las travesías por Centroamérica, o algunos viejitos de edad muy avanzada, pero bueno, son los menos. La mayoría encuentra casi imposible subirse a una balsa o subirse o hacer ese trayecto. Me voy quedando yo. Y es esa sensación de angustia, de desesperación, de decir, ¿pero qué estoy haciendo yo aquí solo? ¿Verdad? Pero fíjate, Fabio, disculpa que te interrumpa. A ver, yo creo que no hay un estudio que uno pueda hablar de mayorías, de minorías o de porcientos en ese sentido. Pero yo sí creo que, por ejemplo, el patriotismo ha sido fundamental. Algunos han mencionado eso aquí, en enfrentar estos momentos. O sea, se pueden enfrentar estos momentos hoy que está viviendo Cuba sin ser patriota. ¿De qué patriotismo habla este hombre? Que han perdido la fuerza laboral activa, que ustedes no se han tomado el trabajo de hacer encuestas veraces, profundas en esa sociedad para preguntarle a los muchachos jóvenes, a las muchachas, ¿cuál es tu aspiración? ¿Qué tú quieres hacer? O ponerle 3 opciones: fundar tu propia compañía, tu propia empresa, ser un profesor exitoso, ser el dueño de tu fábrica, qué sé yo, de producción de alimentos como un campesino, o irte. Usted haga una encuesta y usted va a ver el porciento colosal, aplastante de los que se han quedado porque no han tenido de momento más remedio. Hay una lista de los que no quieren, pero hay una lista de los que para ellos ser cubano, y además tiene un concepto, claro que estamos... Ser cubano, pero te das cuenta de lo que es o la estupidez o que le falta poder complejizar un poco más el análisis para entender lo que le está diciendo este profesor, o sencillamente tiene que salir a contrarrestarlo con lo que tenga, porque nadie está hablando del orgullo o no de ser cubano. Yo siempre le voy a decir algo: el iconoclasta que soy, el rebelde que soy conceptual, suele decirle que yo me siento orgulloso de lo que yo construyo, no de lo que otros construyeron por mí. Le soy completamente honesto. Yo suelo sentir orgullo, esto no es absoluto, ¿ok? No es absoluto. Usted me va a poder poner varios ejemplos de cosas que yo siento orgullo por ellas y que no las construí yo. Estoy diciendo, por norma general, yo suelo sentir orgullo de aquello que yo voy logrando en la vida, de criar a mis hijos, de prosperar, de las cosas que con esfuerzo, con estudio, con superación he ido construyendo. No, pero ese soy yo. De lo que sí estoy convencido, plenamente convencido, es que usted no puede sentir orgullo si no hay identificación social y si no hay prosperidad a su alrededor. Y que esto que dice aquí el Oliver... Y además tiene un concepto, claro que estamos aquí, nosotros 3 no estamos aquí. Aún así, dice, nosotros 3, en primer lugar, tienen que aprender a contar, ¿no? Dice, nosotros 3 estamos aquí y son 5. Pero bueno, independientemente de eso, sentir orgullo por tu historia, sentir orgullo por tu cultura, por tus raíces, es una cosa muy particular de cada quien. Es una cuestión que, en dependencia de lo que usted haya aprendido de su historia, usted siente orgullo o no. Yo siento orgullo por algunos fragmentos de la historia del país donde nací. Por otros no tanto. Les soy completamente sincero.
Hay otros episodios que me han dejado más vergüenza ajena que orgullo. No voy a entrar ahora porque no va de esto el programa de hoy y eso daría para muchísimo, ¿no? Ir desmigajando episodios. Mira, esto me parece grandioso y esto no me parece tanto, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con el sentir generalizado de que lo que se está viviendo hoy en Cuba no solo no da para orgullo, da para vergüenza, da para bochorno, literalmente. Hay una columna vertebral de patriotismo que está ahí y que está en las esencias de la cubanidad y de la cubanía y que incluso va más allá de esos grandes héroes, sino que tiene que ver con el heroísmo cotidiano del ciudadano común, sin nombre, que está ahí en una cola resistiendo como Pepe. Si nos quedamos simplemente contemplando lo hermosa que fue la columna. Insisto, si usted me pone a mí, el día que desaparezca esta mierda de mesa redonda y que hagamos un recuento, yo creo que hay que poner esta intervención como lo más importante que se dijo ahí en todas las décadas de desinformación, de tergiversación, de mala prensa, de pésima propaganda, ¿eh? Esta fue una intervención, a ellos que les gusta decir tanto la palabra medular, esto fue verdaderamente medular, esto fue al tuétano de la sociedad cubana. Columna Ojo, fíjense si es así, que un discurso académico, que un discurso no demasiado fácil de comprender para aquellos que no tengan cierto nivel de escolaridad, se volvió extremadamente viral. A ver, si usted hubiera puesto ahí un video de una mujer que se equivoca, como la señora aquella de Santiago de Cuba, el pan sin cumple y no podemos esto, y no se acuerdan que hablaba muy mal. Bueno, eso es normal que se vuelva viral porque la gente disfruta ese tipo de contenido porque somos así todos, ¿no? Pero no un discurso académico profundo. Se volvió viral porque la gente se identificó y porque dijo, este hombre, lo que está diciendo este hombre, no se había dicho nunca en la televisión cubana de esta manera. Alejamos esa columna de ser plataforma eficiente. No te contradecía, fíjate. Realmente, y ese sentir y pensar a Cuba se puede hacer desde las calles calurosas de Santiago de Cuba y se puede hacer desde el frío invierno de Nueva York. Se puede hacer. Y yo creo que hay que romper la idea de un patriotismo estrecho, anclado exclusivamente a lo geográfico, aunque lo geográfico es también importante y no vamos a prescindir de ello. No nos sirven los esquemas. Hay gente que vivió la vida entera en Cuba y que son menos patriotas que José Martí. Entonces, eso es fundamental. Y hay gente que ahora mismo está en Miami que son más patriotas que algunos que nos podemos encontrar en una calle de Matanzas. O sea, los ejemplos que puso este profesor, por eso yo en esos días, yo salí a decirle a muchos de ustedes, yo les voy a respetar, por supuesto, entre otras cosas, porque no tengo más opción, ¿no? ¿Qué poder tengo yo para no respetar? Hay veces que uno dice, quizás yo no te respetaría tanto, pero no tengo más opción. Estoy siendo jodedoramente franco, ¿no? Le puedo respetar el criterio a aquellos que digan, este es un esto es un lo otro, pero es que a mí él no me interesa, a mí me interesa lo que está saliendo por su boca. Así de simple. A mí quién sea él, a mí cuánto ha dicho, cuánto ha formado parte o no, es como el otro diputado aquel, ¿se acuerdan? El que habló de la brutal ineficiencia económica que tiene en Cuba. Sí, había participado en mesas redondas, sí, era un personaje, pero lo que estaba diciendo era trascendental. Eso no lo podemos negar, ¿no? Realidades que a alguien le pueden escandalizar, algunos le pueden escandalizar, pero es la realidad. O muchos que son menos cubanos que Che o que Máximo Gómez. Exactamente. ¿Quién no lo dice? Por tanto, esas nociones estrechas de patriotismo no... Mezclar al Che con Máximo Gómez me pareció un horror en aquella ocasión y me lo sigue pareciendo ahora. No nos sirven para entender la complejidad de un fenómeno como el que expresa esa noción, ese sentimiento que es un elemento fundamental de la identidad cubana y de la construcción de eso que es la cubanidad, la cubanía. Y ahora mismo están 1.604 de ustedes conectados por YouTube y están 39 conectados por X. Bien, todos ustedes, si ustedes no vieron la introducción del programa, al menos un segmento dirá, ¿y por qué está hablando de esto ahora? ¿No? Si esto ya pasó hace algún tiempo, ya esto generó titulares, fue viral. Bien, porque este mismo profesor, cuyo nombre es Fabio Fernández, y que evidentemente es el tipo de personaje cuestionador, como toda persona inteligente. Toda persona inteligente, miren, no siempre los tempos con los que uno va desligándose de algo ocurren de idéntica manera en todos los casos. Algunos de mis compañeros de escuela no me dejarán en mentira cuando por privado hablamos y me dicen,
tú desde que estábamos en la escuela decías esto, yo lo veo ahora y yo le digo, cada cual tiene su propio ritmo, cada cual tiene su propia experiencia de vida, cada cual percibe, señores, ¿no? De Calderón de la Barca lo decía, Milán Kundera también lo decía, o sea, el tema de los lentes de color con el que ves el mundo es diferente, cada cual. Lo que yo sí celebro, lo que yo sí admiro es la honestidad. Que en cada momento tengas la honestidad, no la conveniencia, no necesario, no el oportunismo, no el ahora me conviene cambiar y por eso voy a cambiar, sino hasta un punto defendí algo y yo mismo comencé, no porque nadie me obligó, no porque la vida me llevó contra la pared o no porque lo que yo defendía se volvió en mi contra. No, por un análisis objetivo, por un análisis transparente comencé a darme cuenta y comencé a denunciar incluso desde dentro. Yo entendí esa intervención de ese académico, de ese, creo que jefe de cátedra de historia de la Universidad de La Habana, algunos lo mencionan en lo que les voy a mostrar, yo lo entendí como algo bastante rompedor y como algo trascendental. Evidentemente el tiempo me ha ido dando la razón y sobre todo el tiempo le está demostrando a él que es imposible ejercer una crítica, un cuestionamiento verdaderamente punzante sin que termine ocurriéndote lo que les voy a mostrar a continuación. ¿Qué pasó? Bien, al parecer el 21 de mayo, ¿no? Al día siguiente o el mismo día en la noche, no tengo exactamente la fecha, este profesor publicó esto en su página de Facebook. Hoy, bueno, evidentemente fue el mismo día. Hoy en el noticiero estelar de la televisión cubana se calificó de bochornosa la fecha del 20 de mayo. Lo bochornoso, en mayúsculas, es que después del camino desbrozado por la historiografía cubana contemporánea, pienso en la obra de las profesoras Ana Cairo y Francisca López Sivieira, se repita en un espacio informativo tan relevante un disparate mayúsculo que no hace más que subrayar un esquema interpretativo maniqueo ya superado. Incurrir en semejante error constituye una soberana afrenta a los patriotas que en condiciones dificilísimas lograron que no fuéramos Filipinas o Puerto Rico. Ahí, como ustedes supondrán, estoy completamente en desacuerdo con esa visión, sobre todo de Puerto Rico, pero eso es un tema para otro programa. Continúa diciendo él. Y por cierto, una buena amiga me recuerda que hoy, 20 de mayo, también se conmemora el alzamiento de los independientes de color. No he visto mucho al respecto. Quizás estoy en el despiste. Postdata. Parece que ciertos actores de nuestro campo periodístico se esfuerzan en hacer el ridículo. Triste siempre es la descalificación simplona. ¿A quién le estaba lanzando eso? Después comprendimos. Nada más y nada menos que al necio Pedro Jorge Velázquez, que lo publicó él mismo después diciendo que a él le parecía, él salió una especie de defensa del profesor por lo que le cayó a continuación, que yo se los voy a mostrar en breve, pero después al parecer alguien le dijo, oye, ¿tú viste que esto era para ti? Porque además el profesor fue bastante explícito en una de estas publicaciones. Y entonces Pedro Jorge Velázquez no tuvo más remedio que salir a decir, qué lástima que esté diciendo esto de mí, qué lástima que esté haciendo esto otro. Miren para acá, este fue el otro post donde ya Pedro Jorge Velázquez dijo, pues qué lástima, yo lo estoy defendiendo y él está haciendo referencias un poco innobles sobre mí, ¿no? Esto lo publica Pedro Jorge Velázquez, fue el que hizo esta captura y lo publicó en su página. El profesor abajo dice, Fabio Fernández, de cuando la necedad se mueve en la cuerda de la definición de la RAE y no por los caminos poéticos de un ilustre trovador. Y pone ahí un post del necio diciendo, los enemigos del Che en todo el mundo están rabiando por el concierto de Madonna. No es muy socialista rabiar como ellos. Al parecer el profesor le bajó ese rayo. Y entonces miren lo que comenzó a pasar. Después que él publicara que la televisión cubana, que el noticiero estaban tergiversando. Repito, estamos hablando de un académico, de un historiador. Esto es bastante representativo, ¿verdad? Un profesor de historia de la Universidad de La Habana. Él mismo publica esto que les voy a poner entonces. Bestiario estalinista. Yo no sé ustedes, pausa ahí. Yo no recuerdo a ningún personaje público del aparato, de los que son aplaudidos, a los que les ríen las gracias, referirse al estalinismo. Nunca. Eso lo dejan de pasadita, porque la Revolución Cubana y Fidel Castro bebieron muchísimo del estalinismo. Copiaron, calcado el modelo estalinista. De hecho,
Fidel Castro copió bastante de Joseph Stalin y copió bastante de Adolf Hitler. Y aquellos que conocen la historia de las SS y los que conocen la historia de las juventudes hitlerianas y los que conocen la historia de los CDR pueden encontrar perfectamente los parecidos en muchos de estos modelos totalitarios y terribles, ¿no? Pero nunca se habla de esta forma, del estalinismo, nunca se habla. Nunca se menciona porque, hombre, son los precursores, ¿no? El camarada Stalin fue el precursor. El camarada Stalin tomó la idea del gran Vladimir Ilich Lenin y llevó la sociedad soviética, ¿verdad?, a la panacea del comunismo, en ese tipo de monsergas que ellos impulsan, ¿no? Por eso les digo que es relevante este tipo de publicación. Dice Fabio, bestiario estalinista, descalificación, ofensas, dogma, que lo expulsen y etcétera. He aquí una zona del debate, entre comillas, político cubano contemporáneo. El ADN del quinquenio, se refiere al quinquenio gris, sigue vivito y coleando y ahora campea en este mundo online. Triste el universo del cibercombate. Estimado profesor, ¿por qué ese espíritu del quinquenio nunca ha desaparecido de esa sociedad? Seamos realistas, seamos serios. Lanzar a Papito Cerguera y a Luis Pavón al candelero, lanzarlo a la hoguera, nunca resolvió la esencia, y es que bajo ningún concepto esos dos personajes pudieron haber tenido más poder que el propio poder le otorgara. Estos dos personajes no se mandaban, eran dos personajes, eran dos funcionarios grises que sencillamente estaban obedeciendo las directrices que llegaban desde la dirección de la Revolución Cubana, desde la dirección del PSC, desde el gabinete más, mírame, elevado, desde la oficina de Fidel Castro. No me jodan, que me siguen poniendo a esos personajes como responsables de algo, de pervertir, de desvirtuar, cuando era directamente la orden. Ellos estaban sencillamente ejecutando lo que les dictaban. Entonces, esos personajes y el quinquenio gris, esto no fue un quinquenio. Ustedes necesitan, a ver, profesor, que yo no dudo de su cultura universal, me consta, es obvio por la forma de usted hablar, por sus títulos académicos y porque es bastante evidente. Usted solamente con escuchar a una persona se da cuenta de lo que tiene, ¿no?, en la cavidad craneana. ¿De verdad usted necesita que yo le haga un recuento de lo que está ocurriendo hoy en ese país con todos los productos culturales, con todos los productos cinematográficos, literarios, que siguen siendo censurados, que siguen generando control? ¿Usted necesita que yo le cuente lo que le pasó a Juan Pin Vilar con La Habana de Fito? Y cuántas violaciones a todo esto, y la censura por un lado, y el arrebatártelo y ponerlo en la televisión sin tu consentimiento y sin que pase nada. ¿Usted necesita que yo le cuente eso o eso a usted no le parece represión? A mí me lo parece. Coger la obra de un creador y exhibirla en la televisión nacional sin su consentimiento me parece una forma de represión brutal contra la creación. Así que esto de que el espíritu sigue vivo es que jamás murió. ¿En qué momento desapareció? Vamos a hablar en serio, vamos a hablar de la cantidad de artistas cubanos que después del quinquenio gris fueron masacrados institucionalmente. Vamos a hablar de todo, vamos a hablar poquito antes de Caso Padilla, vamos a hablar poquito después de María Elena Cruz Varela, vamos a hablar de la cantidad de creadores que se han extirpado de esa sociedad. Vamos a hablar de la cantidad de músicos, de cineastas, de dramaturgos, de gente de teatro, de actores, de compositores, de escritores, por supuesto, que no han encontrado mejor camino para poder respirar. Fíjate, solamente respirar, que sencillamente irse. ¿Usted quiere que yo le hable ahora de Junior García Aguilera? ¿Usted quiere que yo le recuerde que ese era un muchacho que sigue siendo un muchacho de izquierdas, que sigue siendo alguien que desde el mundo de la dramaturgia, desde el mundo de la creación teatral, se identifica más con los dogmas de la izquierda que de la derecha, o por lo menos de centro izquierda? No sé cómo se define a Junior. Lo terminaron empujando fuera del país. Todas esas personas sobran, porque los que no sean estalinistamente fieles a lo que nosotros dictamos sobran. Como le voy a decir algo, profesor, usted sobra. Se lo estoy diciendo hoy. Yo no sé qué edad usted tenga, yo no sé si usted sea contemporáneo conmigo, un poco mayor, un poco menor, pero estamos cerca, ¿no? Usted debe estar alrededor de los 40, no sé cuánto más joven o cuánto después de los 40, pero pertenecemos a una generación. Ya, usted sobra también. Es bueno que lo sepa. Se lo estoy diciendo hoy, no mirándolo desde mi altura, ni nada parecido. Al contrario, lo estoy mirando de igual a igual. Usted sobra en esa sociedad porque yo sobré. Porque todos los seres pensantes sobran. Estén más en el centro, estén más a la derecha, estén más a la izquierda. Sencillamente, si no repites el dogma, vas a terminar sobrando. Él ha tenido muestra de ello. A continuación, lo que terminó... A ver, en primer lugar, en redes sociales lo que ha salido a masacrarlo es de antología.
todas esas páginas fidelistas por siempre, En Marcha con Fidel, no sé qué con Fidel, cubanos no sé qué cosa, UJC no sé qué más, todos han salido a atacarlo. Y algunos comentarios que él expone en este bestiario estalinista, como él suele llamarle, o como le llamó en esa publicación, quiero decir, son, por ejemplo, así. Dice Alejandra Guevara: por menos que eso en otros tiempos lo expulsaban de la universidad. Y uno lee eso y uno dice, parece que Alejandra se está quejando, ¿no? Diciendo, por mira, o por lo menos que está sorprendida, ¿no? Oye, qué bien que siga siendo un académico de la Universidad de La Habana. Por menos que eso te expulsaban. No. Alejandra se estaba quejando de que ya no le hubieran expulsado. Dice Alejandra: por menos que eso en otros tiempos lo expulsaban de la universidad. No sé por qué tanta contemplación cuando más falta hace fortalecer ideológicamente a las nuevas generaciones. Violan los contenidos establecidos en los programas de estudio y eso lleva como mínimo medidas administrativas. Eso sin entrar a hablar de la postura abiertamente anexionista. En fin, mucho se podría decir. Ya lo que falta es actuar. Esto es en efecto estalinismo puro, ¿no? Dice Jorge Luis Díaz: bochornoso es que el tal Fabio, el aprendiz de historiador, siga de profesor en la UH. ¿Quién decide la contratación de profesores en la universidad? Si no hay uno que sirva, es preferible que se quede vacía esa cátedra. Saludos, gracias. Dice después Roberto R. Dávila Cabrera: una sola pregunta. ¿Por qué ese abochornado profesor sigue siendo jefe de un departamento de historia en la universidad con tanta historia a favor de la patria? ¿Dónde está la política de cuadros pobrecito, que no sabe escribir, aprobada, me imagino, en el primer congreso del PSC, aún vigente? Dice Nereida Céspedes Ramos: menos mal que hay jóvenes como Damaris Reyes que les responde a profesores como estos. Aunque para ser sincera es una vergüenza que tengamos en el sistema educacional de Cuba profesores con ese alcance profesional. Hayan tenido apenas una muestra de a lo que él se refiere con el bestiario, ¿no? Y cuando uno recuerda sus palabras y cuando uno recuerda el cuestionamiento de la identificación de la patria, entiende lo que va a terminar pasando con él. Es la historia que hemos repetido, que hemos vivido, que conocemos hasta el cansancio. Te lo diremos hasta el cansancio, te lo diremos hasta el cansancio. Todos sobran, todos sobramos, todos sobrarán. En ese sistema no se admite la materia gris. Se admite el sí señor, no señor. Y evidentemente muchos de los peones, porque estos, algunos escriben en algunos casos con seudónimos, pero otros no. Si usted entra a ver quién es Nereida Céspedes Ramos, puede ver un perfil normal. En el caso de Roberto R. Dávila Cabrera también. En el caso de Jorge Luis Díaz también. En el caso de Alejandra Guevara ya no tanto. Por lo menos yo veo ahí como una especie de avatar. Pero la mayoría son cubanos y cubanas que están ahí dentro. Vuelvo a mi punto. Con esto voy a la otra pausa antes de pasar a Confilo. Sí, nos vamos a Confilo y al final con Edmundo García. Quédese ahí que todavía esto le falta muchísimo. Esto va a estar sabrosito hoy, se los dije al principio. Esto sigue siendo también parte del pueblo cubano, no lo olviden. Y esto no cayó del cielo. Este tipo de pensamiento, este tipo de perversión, de podredumbre, este tipo de contenido nauseabundo que algunos exhiben, este es el resultado de la exposición. Todas esas personas han estado expuestas durante 65 años a algo que impulsa y que premia eso. No que lo tolera, no que lo permite, no, es eso. Porque yo le tengo una pregunta directamente al profesor Fabio, que ahora está sufriendo un 0,001% de lo que han sufrido aquellos que han tenido todavía más espíritu frontal que él y han dicho, este sistema no sirve, estos dirigentes no sirven y ya es hora de que tengamos una mejor patria, ¿verdad? Desde aquel La Patria es de Todos, firmado por Vladimiro Roca, por Elizardo, por Marta Beatriz y por tantos otros, hasta tantos otros movimientos como el de Oswaldo Payá y compañía, ¿verdad? Todas esas personas han sufrido un escarnio, han sufrido una persecución que algunos descubren, pero que al final, poco más, poco menos, todos terminan percatándose, todos sobran. Sencillamente es esta la única visión que puede primar en un país gobernado de esa manera, ¿verdad?